Córdoba. Bueno, en este caso se me ha convocado para dar una videoconferencia acerca del método de excavación utilizado en la obra en la cual estoy a cargo. Eh, la, mm, la excavación es realizada en el edificio Miralejos 7. eh, y bueno, un poco el eje temático de la videoconferencia va a ser la interrelación entre proyecto y ejecución. Bueno, sintéticamente el programa estaría compuesto por el método de excavación en sí, el cual en una primera instancia se proyectó y se tuvieron en cuenta varias premisas y se definieron desde el proyecto muchas hipótesis se plantearon, y en la dinámica de ejecución se fueron encontrando algunas situaciones que llevaron a hacer unas pequeñas modificaciones para, bueno, garantizar desde la seguridad a los operarios hasta las edificaciones vecinas. Como también consideré que había algunos aspectos que podían llegar a mencionarse, a compartirse, como alguna solución estructural que se desarrolló para poder respetar el diseño arquitectónico. También un poco una técnica constructiva que optimiza terminaciones, velocidad de ejecución y economía, y que no requiere ni de una gran inversión ni mucho desarrollo anterior. Y por último, un sistema de interferencia, no es muy conocido todavía, pero es un sistema que permite resolver la tortería de los encuentros entre instalaciones y estructuras desde proyecto. En primera instancia vamos a hablar del método de excavación, que es el eje principal de la videoconferencia. Particularmente la obra de la que vamos a hablar está situada en Villa Carlos Paz, a 150 metros del McDonald's. Acá podemos apreciar el terreno de emplazamiento, y el McDonald's está al lado de la calle que se hace peatonal en el verano. Y bueno, es importante entender que si bien existen metodologías o procedimientos tipo para llevar a cabo una excavación, el terreno de emplazamiento con su tipo de suelo, con el nivel freático en la situación en la que se encuentre y con las condiciones de contorno, tiene su propio método, y que si bien van a tener situaciones similares a otros procedimientos, es imposible que sean idénticos, y en la dinámica de la ejecución va a haber que hacer modificaciones para hacer mejoras al respecto. Entonces, como mencioné recién, el tipo de suelo es uno de los aspectos condicionantes, para lo cual, para bueno, estar informado acerca del mismo, es posible realizar un estudio de suelo y observatorios complementarios. La presencia de nivel freático es muy importante saber la profundidad y el caudal o aporte. Y los condicionantes de contorno que puede tener una excavación es si está limitando en una o más caras sobre la vía pública, la red de servicios que sobre ella se encuentran, y las edificaciones vecinas. Particularmente en nuestra obra se realizó un estudio de suelo eh, con 3 pozos observatorios, en la que el mismo nos arrojó en una primera instancia entre los estratos, unos primeros 2 metros de relleno que es totalmente desechable. Entre los 2 y los 8 metros, o sea, más o menos 6 metros, tenemos un manto de limo arenoso, en una piedra bola envuelta en un limo arenoso. Después tenemos un estrato un poco complicado que era rodados con grava y arena gruesa, que eran más o menos 2 metros. Y después ya entramos en el suelo que termina siendo nuestro suelo de fundación, porque se optó por una fundación directa, en la cual tenemos la misma piedra bola, pero envuelta directamente en arena. Acá el estudio de suelo indicaría que ambos estratos, acá podemos observar, las tres tipologías de suelo son no plásticas. Bueno, a esto que nosotros, y que el porcentaje de humedad natural está bien es bajo. Si nosotros, después, bueno, esto lo complementamos con tres pozos, y empezamos a ver que en realidad había bastantes lentes de suelo limoso. Y bueno, el limo es un suelo cohesivo, un suelo con plasticidad.
Entonces, bueno, fue importante hacer alguna alteración a esto para hacer el cálculo del empuje y de la tensión admisible del suelo en las fundaciones, alterarlo un poco esos valores considerando el suelo llegando al estado de límite plástico. Bueno, particularmente el edificio que estamos analizando limita en dos de sus caras con la vía pública, porque es un edificio que hace de esquina, y sobre uno de los lados tiene un edificio con subsuelo más 5 pisos, y del otro lado una vivienda familiar. Y hay que tener en cuenta de cada una de estas condiciones de contorno, hay que tener en cuenta algunos elementos, como ser en la vía pública, hay que tener en cuenta la compactación en la línea de servicios, porque cuando uno está estudiando la fundación o los tabiques, el empuje del suelo, tratando de determinar el phi, uno está trabajando con hipótesis en las que por ahí está el suelo sobreconsolidado, y cuando estamos hablando de la línea de servicios esto generalmente no pasa, y si bien por ahí se tuvieron los recaudos necesarios para efectuar la compactación de la misma, las características de este relleno es diferente al homogéneo y que aún no ha sido tocado del lugar de emplazamiento. Y a su vez el estacionamiento de un mixer para a la hora del colado del hormigón es un dato no menor, porque es prácticamente una carga puntual de 20 toneladas que se encuentra en los bordes de un talud, y el bulbo de presiones cae fuera del mismo. A su vez, en el edificio de departamentos es interesante e importante saber la cota de fundación, y no solo eso, sino el tipo de fundación. No es lo mismo tener como fundación del edificio vecino una zapata corrida a lo largo de todo un tabique de contención, que tener zapatas excéntricas aisladas debajo de cada columna. Si uno desvincula o quita el suelo involucrado en el bulbo de presión de dos columnas que estaban fundadas con dos zapatas individuales excéntricas, los asentamientos diferenciales que se pueden generar pueden ser eh, realmente irreparables. Y cuando ya estamos hablando de una vivienda familiar, bueno, también es interesante saber la cota y el tipo de fundación, pero es interesante saber el tipo de construcción en la que esté hecha. ¿Por qué? Porque cualquier asentamiento que se genere en una vivienda, si esta no está construida con hierro y es solamente mampostería portante, las fisuras pueden ser muy notorias con muy poco de asentamiento. Y lo que es un dato no menor es la permeabilidad del lote. En una vivienda se caracteriza por tener generalmente patio y el suelo permeable, y en época de grande lluvia el suelo comienza a llegar también a saturarse, con el consecuente aumento del empuje sobre los taludes que uno tiene ha dejado, ha previsto. Y esto en los edificios de departamentos generalmente no pasa, con una superficie totalmente hormigonada, con pendiente, donde el agua se canaliza y termina saliendo a la vía pública. En cuanto, bueno, a la obra particular que estamos analizando, las dimensiones del lote son de 37,60 por 37,90. La profundidad de excavar oscilaba entre los 10 metros y medio y los 12 metros y medio. Esto es por una cuestión topográfica del lugar de emplazamiento. Y las características del edificio en sí: es un edificio de departamentos de 12 pisos más 3 niveles de subsuelo, con 149 departamentos, 7 locales y 156 unidades de cochera. Se puede apreciar que 156 es igual a la suma de los dos anteriores, porque el código de edificación de Carlos Paz exige una unidad de cochera por pH. Esto lleva a la necesidad de hacer 3 niveles de subsuelo, o en su defecto de utilizar una planta baja como cochera, que no es algo rentable. Entonces tenemos el edificio, la zona de emplazamiento, la que podemos observar acá, donde dice Miralejo 7. Tenemos sobre la margen izquierda la vivienda, superior el edificio y las dos calles sobre la que limita. Sobre este sector tenemos 2,10 metros de desnivel superior con respecto a este, con lo cual sobre esta margen estamos hablando de 3 subsuelos, y ya sobre esta estamos hablando de 4 subsuelos de excavación. Con lo cual, bueno, era inminente la necesidad de un método claro. Bueno, y acá ahora les presento
una imagen, un render del edificio terminado, de día y de noche. Bueno, y ahora vamos a hablar un poco de la excavación en sí. Vamos a plantear una situación ideal de cómo se procedería en caso de no tener ningún tipo de impedimento. ¿Qué es lo más óptimo del punto de vista, lo óptimo del punto de vista seguridad, velocidad, economía? Es que el mayor movimiento de suelo sea realizado por una retroexcavadora sin comprometer edificaciones vecinas y brindando seguridad para operarios, pudiendo representar condiciones de vínculo de tabiques de contención consideradas en el cálculo de los mismos. Se va a plantear un caso hipotético, un caso ideal para poder explicar esto un poco mejor. Supongamos que las condiciones de contorno fuesen las siguientes. Tenemos el lugar de emplazamiento de la obra de 40 por 40, como habíamos mencionado en un principio, y supongamos que disponemos de un terreno de 100%. Si nosotros centramos la obra con respecto a esto, tenemos un margen de 30 metros hacia en todos los sentidos. Con esta premisa con estas premisas planteadas como situación ideal y el caso hipotético, vamos a armar un método para este caso. ¿Cómo procedería? En este caso, determinaría el talón necesario con humedad de suelo natural como una condición transitoria, no como una condición para la etapa de servicio, ya que el talud uno está suponiendo que está trabajando en un plan de avance fuera de la época de grandes lluvias. Entonces, para esta situación transitoria, uno calcula un talud con una base del mismo menor que considerando el suelo saturado o llegando al límite plástico, y bueno, de alguna manera, que ya veremos más adelante, se logra proteger el talud y que en esta situación transitoria verifique con la humedad del suelo natural. O habiendo obtenido este talud de cálculo, se excavaría la totalidad del suelo con retroexcavadora. ¿De qué manera? Si ambas líneas discontinuas son la margen del subsuelo a ejecutar, el talud se haría de ahí hacia afuera, hacia los dos lados, y tendríamos desde arriba una situación como la siguiente. El lugar de emplazamiento, los 40 por 40 serían esto, si L es la base del talud, el cateto opuesto, digamos, del phi, tendríamos un L hacia hacia las márgenes izquierda, derecha y superior, inferior, la rampa fuera de los taludes y podríamos realizar el 100% de la excavación sin ningún inconveniente. ¿Qué haríamos después? Todo ese volumen de suelo sería en alguna medida acopiado en el lote y otra no. ¿Qué volumen se acopiaría de suelo dentro del lote? Y el volumen tal que una vez materializada la totalidad del subsuelo, sea necesario para rellenar toda esta parte y compactarlo, o sea, sería un volumen sin el esponjamiento. Posteriormente se materializaría, bueno, las bases de cada columna, la losa del tercer subsuelo, la columna del segundo subsuelo, la losa de sobre segundo subsuelo, o sea, con todo el tabique de contención, la columna de sobre primer subsuelo y la losa de sobre primer subsuelo. Posteriormente se rellenaría y compactaría detrás de los tabiques con el suelo que uno había dejado atrás haciendo compensación. ¿Qué pasa? Particularmente en nuestro caso no tenemos estas situaciones de contorno, estas condiciones de contorno, pero es posible utilizar las premisas anteriores para optimizar el método, tener en cuenta esto para optimizar el método. Las premisas, vamos a recordarlas, eran el mayor movimiento de suelo realizado por retroexcavadora, brindar seguridad a operarios, no comprometer edificaciones vecinas ni vía pública, representar condiciones de vínculo supuestas en cálculo, y un plan de avance que permite trabajar fuera de épocas de grandes lluvias, justamente esto para poder tener un talud en condición transitoria con menor base. Entonces, bueno, volvemos a repetir las situaciones, la situación de contorno, la condición de contorno que tenemos en este edificio en particular.
Y bueno, vamos a comenzar con la premisa de mayor movimiento de suelo realizado por retroexcavadora. Bueno, en primer lugar se determinó el talud necesario, se utilizó la fórmula simplificada de Jackie, que trabaja bueno, con un estado de reposo del suelo, con un valor, un coeficiente para el empuje lateral, y de este modo se obtuvo que bueno, el phi andaba en el orden de los 30 grados, con lo cual en nuestra profundidad de excavación teníamos en promedio dejar una base de talud de 7 metros. Después, posteriormente a esto, nosotros podíamos excavar con retroexcavadora la totalidad del suelo, no involucraron el talud. Entonces, si nosotros observamos desde arriba, se generaría esta situación. En Hatch tenemos todo el suelo a extraer y tenemos en proyección lo que serían los taludes, que a la inversa que en el método que planteamos como ideal, este talud se está dejando hacia adentro de la excavación, con lo cual está quedando bastante suelo todavía por remover, pero estamos en un orden del 65% del suelo extraído en primera instancia. Acá podemos apreciar la rampa, que es un volumen de suelo no menor, que se necesita para que la pendiente sea tal que un camión pueda ingresar. Entonces, bueno, si a lo anterior lo complementamos con alguna bandeja sobre taludes, estamos dentro de lo que los encargados de seguridad nos van pidiendo, y no estamos generando ningún riesgo ni para operarios ni para edificaciones vecinas ni vida pública. Ahora, todavía tenemos que llegar a la posición del tabique, que si uno interpreta esta situación, tenemos 7 metros por 12 metros de alto, es un triángulo que se genera que es bastante interesante. En este caso, lo que se necesita ejecutar son trincheras. La trinchera se materializa cada 6 metros con un ancho igual al ancho del val de la retroexcavadora, que oscila más o menos en valores de 1 metro. Esta configuración es tal que tiene que verificar que se cumple el efecto de arco, que más adelante lo voy a explicar. Esto es una trinchera, acá podemos ver cómo se puede cortar verticalmente una zona y que no hay riesgo de desmoronamiento. Este es el entibado que más adelante lo voy a explicar, y estas son las bandejas de protección que se colocaron para que los elementos que puedan llegar a caer desde acá queden ahí y no lleguen hasta el nivel inferior. Bueno, este es un pequeño esquema de cómo se realiza el entibado. Tenemos fenólico y acá tenemos puntales o tirantes de madera o puntales regulables, los acro. Y bueno, el fundamento de las trincheras es el siguiente. Esto es un ensayo que realizó Morculón, en el que se tenía un receptáculo con una pequeña compuerta inferior, y esto estaba relleno por algún suelo al que había que determinar, con el que estaba ensayando. Cuando se abría la puerta inferior, había un desprendimiento de un porcentaje del suelo que estaba ahí, pero no terminaba de caer todo. Había una redistribución de tensiones al sacar esta cantidad de suelo, y si uno aprecia la longitud de la flecha, la misma hace referencia al estado tensional de ese punto. Entonces, todos estos puntos que tenemos en esta parte, podemos ver que no tienen longitud, la flecha no tiene longitud, con lo cual la redistribución de tensión lo que generó es que toda esta parte quede sin estado tensional, no está empujando hacia afuera, y tenemos toda la redistribución. Esta lo que hizo fue sobrecargar aún más los apoyos, que en nuestro caso los apoyos serían los tabiques que hemos dejado, los taludes que hemos dejado los que no hemos tocado, y esta parte sin tensión es la que nosotros retiramos al materializar la trinchera. Por eso se puede cortar recto, vertical, el área de trinchera, y no la otra parte de los taludes. A su vez teníamos que, bueno, brindar seguridad a los operarios. Para esto se incentivaban las trincheras, y esto a modo representativo sería la altura de un operario promedio dentro de la trinchera, con lo cual cualquier eventual desprendimiento obviamente puede poner en riesgo la vida de los operarios.
De todos modos, el empuje que tenemos hacia adentro de la trinchera eh, es no podemos hablar de una situación de empuje, sino de algún desprendimiento local. Estamos hablando de suelo no infinito en ese caso. Incluso acá podemos ver que está faltando una parte del rectángulo este, con lo cual el empuje es muy chico. El entibado es simplemente para contener aquellos desprendimientos puntuales que se pueden dar dentro del área de trinchera. Y bueno, el entibamiento es justamente el apuntalamiento de trinchera entre los dos taludes que la delimitan. Esto por una cuestión de normativa y operativa, se realiza cada 1,2 metros descendidos, que a su vez es el ancho de medio fenólico, entonces es fácil, uno simplemente corta la mitad del fenólico y puede ir entibando. Y bueno, se le da rigidez con tirantes de madera o puntales regulables. Algo que es muy importante y que por ahí no se tiene mucho en cuenta cuando se están materializando los tabiques de contención, es representar las condiciones de vínculo que han sido supuestas en cálculo. En primera instancia vamos a ver las condiciones de vínculo supuestas en las columnas que forman parte de la trinchera y que son las primeras que se van a ejecutar por la secuencia que se ha optado. En primera instancia esto sería nivel de fundación. Acá sería representada la zapata como un empotramiento perfecto, que si bien no es la situación real que uno tiene después, es una simplificación que se puede tomar. Y tenemos la primera parte en la que, al no haber todavía armado la losa de sobre tercer subsuelo, está libre en la parte superior, no está restringida. Entonces tenemos una columna en voladizo. En segunda instancia tenemos, ya ha cambiado esta situación y tenemos ya porticada a nivel de sobre tercer subsuelo la columna de trinchera y tenemos libre allá arriba. Y otra instancia en la que ya estamos más, ya hemos llegado a la parte superior y ya hemos restringido lateralmente ya hemos aporticado en todos los niveles a la columna de trinchera y tenemos este esquema. Con los tres, en realidad acá está faltando una condición más. Se genera un envolvente de momentos y con ese envolvente de momentos se calcula, se determina la armadura de la columna de trinchera. Posterior a esto, nos falta materializar el tabique que va entre columnas de trinchera. Entonces la situación que se plantea, o la hipótesis que se maneja, es una losa armada en dos direcciones. Que la misma, ¿cómo va a estar vinculada? Va a estar vinculada en las columnas de trinchera, pero simplemente apoyada, porque es muy difícil cuando uno materializa la columna de trinchera dejar armadura en espera para darle continuidad, pero a nivel vertical uno sí puede darle continuidad en la ejecución del tabique mismo. Entonces es una losa armada en dos direcciones, que en una de sus direcciones estaría simplemente apoyada y en la otra estaría empotrada, tendría continuidad. Entonces, bueno, ahora vamos a hacer una descripción sintética de lo que sería el método con todas las cuestiones que estuvimos tratando anteriormente. Vamos a descender en toda la superficie una profundidad de aproximadamente 1,2 metros, dejando el talud determinado según cálculo. Entonces, partiendo de un phi de 30 grados, que es lo que hemos obtenido con la fórmula de Jackie, acá podemos observar en línea de puntos lo que sería la proyección del talud y las márgenes del tabique de contención son las que tenemos en estos dos sectores. Entonces nosotros en el 100% del terreno, salvo en el área involucrada para la rampa para movilidad de los camiones, excavamos 1,2 metros. Posterior a esto abrimos la totalidad de las trincheras que no están involucradas en la zona de maniobra de camiones y podemos apreciar acá la zona de trinchera en todas las caras. Luego vamos a entibar todas estas trincheras que hemos abierto en el 1,20 m, que se corresponde con el medio fenólico y que los vamos a ir entibando de esta forma. Tenemos el puntal con la cuña si hace falta o el acro regular en altura. Después volvemos a descender 1,2 metros y volvemos a repetir el procedimiento. Acá vemos cómo volvemos a generar trinchera en todas las caras y volvemos a entibar. Entonces tenemos una situación de avance progresivo cada 1,2 metros, que es una profundidad que uno puede ir dando
y el operario puede seguir trabajando a su nivel sin tener que andar a andamios, y estamos conteniendo el suelo, haciendo que nunca caiga de más de 1,20 m de altura. Entonces, de esta forma vamos avanzando hasta llegar a nivel de fundación. Tenemos el esquema entonces de todas las trincheras terminadas y llegamos hasta la base. Y ahora ya podemos empezar de abajo hacia arriba a materializar las columnas y las bases que formaban parte de la trinchera. Acá podemos ver sobre la margen derecha de la diapositiva cómo comenzamos a materializar la zapata excéntrica de la columna de trinchera que está sobre la margen del talud. Posteriormente vamos a materializar las columnas, las bases y columnas ya de la torre en sí, que son las que van a brindar el aporticamiento para representar las condiciones de vínculo supuestas en el cálculo. Entonces nosotros tenemos en este momento la primera condición de cálculo en la que tenemos un empotramiento supuesto ya arriostrado y vinculado a las zapatas de las columnas interiores, y tenemos la columna en voladizo. Es la primera condición de la primera suposición de cálculo, y en este momento la estamos cumpliendo. Ahora lo que se hace, se materializa la viga, no la losa, sino la viga a modo de aporticar esa columna, y ahora cuando agreguemos el tramo de columna de trinchera del segundo subsuelo, vamos a estar en la segunda hipótesis de cálculo, en la que teníamos un empotramiento, una restricción lateral o una continuidad, y una segunda parte en voladizo. Ahora tenemos esta situación la segunda situación de cálculo de la columna de trinchera. Posteriormente materializamos la columna del segundo subsuelo y la losa, en realidad la viga sobre el segundo subsuelo, para representar la tercera condición de cálculo y final, que es la que vamos a ver a continuación. Habiendo tenido este esquema, ya tenemos la totalidad de las trincheras no involucradas en la rampa, materializadas con sus columnas correctamente representadas, vinculadas, como se le había supuesto en cálculo. Entonces la situación que tenemos es esta: todas las columnas de trinchera materializadas desde su fundación hasta el nivel de vereda o nivel de planta baja. Posteriormente, de modo intercalado, vamos a materializar una viga de vinculación entre las columnas de trinchera, y vamos a ir dejando pendientes de modo de no ir desconfinando todo el suelo por completo. Vamos a elegir alternada un fragmento sí, uno no, uno sí, uno no, entre columnas de trinchera. Y vamos a materializar de arriba hacia abajo, de 1,2 metros de altura, que es lo que habíamos dicho que era la altura óptima por ser medio fenólico y estar dentro de lo que las normas de seguridad nos van pidiendo. Vamos a bajar 1,2 metros, ¿qué van a hacer? Se van a anclar con perno químico simplemente a las columnas de trinchera, y van a tener armadura de espera hacia abajo. Esto no es fácil porque uno cuando lo va descalzando al talud, esto se hace manual, un operario manualmente con la pala, puede enterrar el hierro hacia abajo para que cuando descalcemos el próximo 1,20 m tengamos la armadura de espera para darle continuidad a los mismos. Y posteriormente vamos a hacer los tramos que no habíamos, o que habíamos dejado en espera en la situación anterior. Del mismo modo vamos a volver a bajar 1,20 m en los iniciales, y vamos a materializar de nuevo una viga de fundación, una viga de vinculación entre los tabiques, que esta vamos a tratar de anclarlo un poco más aún a las columnas de trinchera. Y volvemos a dejar la armadura en espera para representar la situación de empotrado en una dirección de los tabiques de contención. Posteriormente materializamos los que habían quedado pendientes, y del mismo modo vamos a ir descendiendo hasta llegar
a el nivel de fundación. Si tenemos presente que en la base inferior tenemos un talud de 7 metros, una base de talud de 7 metros, y que tenemos 12 metros de alto en promedio, eh, es el volumen de suelo que estamos retirando para poder llevar a cabo toda esta ejecución de los tabiques de contención. El movimiento de suelo es considerable. Este movimiento de suelo inevitablemente se realiza a mano, el operario lo va realizando a mano, con la pala lo va perfilando y lo va dejando caer hasta el nivel de fundación. En el nivel de fundación nosotros tenemos que dejar prevista una bobcat o mini pala que va cargando todo este suelo que los operarios van dejando caer y lo va transportando hacia la zona el radio de alcance de la retroexcavadora para ir retirando el mayor volumen de suelo posible de esta manera. Ahora bien, con la dinámica de la ejecución empezaron a haber situaciones que uno particularmente yo no había tenido en cuenta a la hora de proyectar el método. Y, por ejemplo, el estrato de piedra bola con el suelo arenoso era que aparentemente estaba presente entre los 8 y los 10 metros, pero que después, al ser un suelo aluvional, pie de monte, en otros se iba presentando en varios lugares. No lograba confinarse bien mediante intibado y teníamos con la vibración de la retroexcavadora y alguna eventual lluvia, se iba produciendo una pérdida de material por detrás del fenólico. El entibamiento iba perdiendo su rigidez y iba dejando de cumplir la función esta de proteger la caída parcial de suelo hacia adentro. Después tuvimos una situación de grandes precipitaciones en teóricas épocas en las que generalmente no llueve, con lo cual, bueno, teníamos este aumento de porcentaje de humedad y consecuente empuje, consecuente aumento del empuje, pero que esto más o menos lo habíamos logrado contrarrestar de alguna forma que ya lo voy a presentar a continuación. De esta forma los tabiques calculados no verificarían. Y el grado de compactación de relleno de los servicios públicos, que también lo habíamos mencionado en las diapositivas anteriores, y que cuando uno abría trinchera en la zona superior, había lugares no confinados que sufrían desprendimientos. Y que obviamente había un desmoronamiento en la parte superior y que esto era inseguridad para los operarios. Entonces surgen algunas modificaciones que van a ser enunciadas a continuación. Las premisas siguen siendo las mismas que teníamos en un principio, pero había que adaptar el nuevo método a una excavación que ya en un 50% estaba desarrollada. Entonces, bueno, la situación existente que teníamos era esta. Acá se puede ver bien definida cada trinchera con su entibamiento. Las bandejas de seguridad contra los elementos que iban cayendo. El método estaba de acuerdo a lo que se había proyectado. Entonces, bueno, si nosotros tenemos en cuenta que la base del talud es de 7 metros y analizamos el plano de fundaciones, esta configuración nos permitía a nosotros materializar la totalidad de las columnas de la torre, que son las que tienen la dimensión de la zapata es mayor. Podemos materializar la totalidad de las bases de la torre. Entonces se generaría una situación como la siguiente: teníamos las columnas ya plantadas con sus respectivas bases y podíamos llegar con la losa, en este caso no con la viga de aporticamiento, sino con la losa, hasta el borde del talud. Posteriormente podíamos generar esta otra situación de materializar la losa de sobre tercer subsuelo y hacer pisar una pequeña parte sobre el talud, perfilar un poquito el talud y materializarla y hacerla apoyar sobre ese talud. Columna de segundo subsuelo y posteriormente la losa de sobre segundo. Del mismo modo, materializábamos lo correspondiente al primer subsuelo. Si a este esquema lo complementábamos con taludes puntales acro
configurados de esta forma, la que tenemos bueno, un escalonamiento, estamos prácticamente desviando la carga hacia la fundación que tenemos ya materializada, y haciendo una pequeña verificación de esta losa, de esta columna hacia este borde de talud, sin sobrecarga, a flexión, ya podíamos no tener incertidumbres al respecto. Si bueno, miramos con detenimiento el plano de fundaciones, entre esta última columna de la torre y la columna de trinchera que habíamos hablado anteriormente, estaría faltando una columna que, si bien no forma parte de la torre, tiene su rigidez. Entonces el próximo paso sería intentar materializar la columna intermedia entre la columna de la torre propiamente dicha, la última, y la columna de trinchera. Entonces, sin hacer demasiado movimiento del suelo, nosotros podíamos plantear esta primer zapata y llevar esta columna hasta el nivel de sobre primer subsuelo, de esta forma. Con ese esquema de cálculo, planteado ya, esa configuración estructural ya materializada, nosotros podíamos, a la inversa que en el primer método, ir generando la trinchera desde arriba hacia abajo. De este modo, el operario nunca iba a tener más de 1,20 m o 2,5 metros en su defecto, de suelo sin confinar hacia arriba. Entonces, nosotros podemos plantear un operario localmente generando el espacio para materializar la columna de trinchera, la que forma parte del tabique de contención, y ir haciendo la pérdida dentro del talud, de modo tal que solamente tome su propio peso, y verificar este pedazo de losa, de acá hasta acá, esta longitud, verificarla en voladizo sin sobrecarga, porque es la instancia de ejecución, es una instancia transitoria, no de servicio. Ir verificando esa luz que no supera los 3 metros, y no era muy complicado agregar un poco de armadura en las vigas correspondientes y llegar hasta ahí. De ese modo, esta columna solamente iba a estar siendo aporticada por la losa que iba llegando, y iba a sostener su propio peso. Del mismo modo, se continuaba hacia abajo, haciendo que la columna vaya quedando perdida dentro del talud, y se le iba dando la configuración de cálculo, pero inversa, hasta llegar al suelo de fundación. Entonces, una vez que tenemos planteado este esquema, nosotros tenemos la losa materializada hasta el borde del talud, como habíamos dicho, y tenemos la columna correspondiente a la trinchera, materializada desde arriba hacia abajo en su totalidad, y tenemos vigas que fueron aporticándola, que van entrando en el talud. Entonces lo que nos queda es una situación igual a la planteada inicialmente, en la que vamos a ir desde arriba hacia abajo, descalzando de 1,20 m, intercalado entre columnas de trinchera, eligiendo los pares y los impares para la próxima, y así ir bajando de 1,20 m, y llegar hasta el nivel de fundación, nuevamente sin haber tenido, habiendo respetado las condiciones de vínculo supuestas en cálculo, y el método habría mejorado porque el operario no tiene hacia arriba 12 metros de trinchera, sino que va desde arriba hacia abajo, calzando la misma, aporticándola sobre las vigas, de forma tal que cualquier caída de alguna piedra bola que forme parte del suelo natural, no va a traer mayores daños al mismo. Bueno, ahora vamos a ver un poco a nivel de ejecución. Acá podemos ver cómo está materializada, este sería el tercer subsuelo, que en realidad es un contrapiso que se materializa, no es una losa. Acá la losa del sobre tercer subsuelo y la losa de sobre segundo subsuelo. Acá está faltando la losa de sobre primer subsuelo, que llegan hasta el talud, están descargando sobre él, y tenemos la columna interior intermedia entre
la columna de la torre propiamente dicha y la columna de trinchera, que está comenzándose a materializar, en este caso en particular, desde arriba hacia abajo, porque era una situación que se permitía. Ya en esta instancia tenemos la columna materializada en su totalidad, y acá la vemos ya con su base ya fundada. Entonces acá tenemos la situación de la verificación de este pequeño tramo en voladizo, y acá tenemos todo el tabique que ya está apoyando lateralmente sobre todo el talud. Entonces nosotros vamos a descalzar localmente bajo de esta área, de esta zona de la columna de trinchera, y vamos a ir localmente descalzándola, con lo cual esta viga no tiene que soportar el peso de este tabique en sí, sino que el tabique está descargando a lo largo de todo el talud, con lo cual básicamente esta viga la podemos considerar sin el tabique totalmente, sino con una pequeña parte. Y acá podemos ver un subsuelo ya prácticamente terminado, al cual está faltando un tramo de contrapiso. Esto es causa del método en sí, como uno va terminando de arriba hacia abajo y va quedando pendiente siempre la parte inferior. Entonces acá vemos el último tramo de tabique que está llenando sobre una de las márgenes, y lo que posteriormente continúa es el mismo contrapiso. Bueno, acá vamos a mostrar algunas imágenes complementarias. Acá podemos apreciar la Bobcat o mini pala que le va alcanzando material a la retroexcavadora, que bueno, el brazo de la retro anda entre los 5 y 6 metros de alcance hacia abajo. Entonces bueno, es fundamental que la Bobcat le vaya acercando y le vaya copiando suelo para sacar la mayor cantidad de esta forma, porque después la Bobcat tiene que esperar a que se materialicen las rampas del edificio propiamente dicho, para el ingreso vehicular posterior. Entonces después el retirar material llevaría mucho tiempo, y la Bobcat tendría que subir 3 niveles de subsuelo hasta llegar a la vereda. Esto es muy importante tener en cuenta. Acá podemos apreciar tramos de caños de 110 que se van dejando previstos en la parte superior de los tabiques, y esto es para que cuando uno llena de arriba hacia abajo el tabique, el mismo trabaje por rebalse y haga contacto con las vigas, con la losa en sí, porque si no, ir y llenar desde abajo después es muy complicado, y es muy difícil lograr que los tabiques comiencen a tomar carga cuando el hormigón lo permita, sino que estamos en una situación de que al llenar desde abajo no llega a hacer contacto el hormigón con la losa. Hasta que no genera algún asentamiento o no haya alguna deformación interesante, no van a tomar carga. Entonces, bueno, es muy importante llenar desde arriba hacia abajo de esta forma. Y esto es la solución que se dio para evitar que el talud se sature. Esto es una situación, es algo que se resolvió hacer. En 5 horas se tenían protegidos 40 metros de talud, y con ninguna posibilidad de que los mismos reciban agua. Esto es plástico negro simplemente, dejándolo caer y vinculándolos entre ellos. Lo que no se puede obviar es, bueno, el ingreso de agua que vamos a tener por el lado de la vivienda familiar, bueno, que depende de la permeabilidad que tenga el suelo sobre ese lado. Bueno, habiendo concluido un poco con lo que sería el método de excavación, en este caso en particular vamos a hablar de una solución estructural que permitió respetar el diseño arquitectónico. Bueno, si uno analiza el plano de estructura de nuestro edificio en cuestión, uno puede apreciar en todas estas columnas que han sido destacadas, cómo vienen de una forma desde el subsuelo, que están configuradas de manera tal de que el módulo para las cocheras sea respetado, y que después hay algún giro o algún desplazamiento. Esta columna, por ejemplo, que gira, o esta que se desplaza, o esta que cambia de sección, que lo que buscan es
en la parte superior, que ya sería en la torre en sí, en los departamentos, que formen parte de un muro y que no interrumpan la configuración arquitectónica. Para generar esta situación, se decidió materializar transiciones. Y la transición, bueno, es un elemento que en todo su recorrido va manteniendo sección prácticamente constante de hormigón, y lo que hay que verificar es biela comprimida y que los esfuerzos que centran la carga sean tomados por armadura, pero con pequeñas consideraciones uno puede calcularlas y lograr hacer que un giro de columna sea estructuralmente viable y aceptable. Entonces, por ejemplo, acá podemos apreciar una columna que venía con una sección rectangular desde los subsuelos y que posteriormente toma una sección diferente y rotada. Entonces, bueno, este es un plano en 3D que se le proporcionó a la parte de armado y bueno, que a continuación vamos a ver cómo queda materializada. Tenemos varias situaciones similares. Acá a la inversa viene la sección casi cuadrada y gira y se transforma en una rectangular. Tenemos situación de una columna, dos rectangulares que simplemente giran prácticamente sobre su eje. Una columna que se desplaza sin girar, que hay que verificar que las componentes caigan dentro de la sección influenciada. Bueno, otra columna que gira, acá podemos observar que está girando perfectamente sobre su eje. Y esta que gira y se desplaza. Bueno, posteriormente vamos a apreciar el armado de las mismas, que tiene su complejidad, pero está al alcance de cualquier empresa constructora, y simplemente hace falta brindar un buen plano y soporte en la obra misma. Acá vemos cómo se complementó el encofrado. Se decidió anexar al fenólico la chapa de zinc simplemente, y se logró un acabado prácticamente de hormigón visto en un elemento que a su vez es para destacarlo. Acá vemos cómo ha sido encofrada, y acá podemos apreciar cómo quedó materializada una vez de desencofrarla. Bueno, ahora vamos a hacer hincapié un poco en una técnica constructiva que optimiza terminaciones, velocidad, ejecución y economía, que está compuesta por tres pilares, que serían el casetón recuperable, los moldes metálicos y el alisado cementicio, que es común. Vamos a empezar por el casetón recuperable de polipropileno, que bueno, es acopiable en pequeños espacios, es liviano, es limpio, es rápido para ejecutar, tiene excelente terminación. Eso hablando un poco de ejecución y terminación. Y si uno va un poco más allá y habla a nivel estructural, es un emparrillado con nudos, con gran resistencia torsional y cortante. Este tipo de terminación en un subsuelo es factible ser mostrada sin tener que taparla, al contrario, es para lucirla, pero ya en un departamento es necesario hacer un silo raso suspendido. Entonces esto se lo puede complementar con un sistema de instalación colgada en el edificio en sí, pero que a su vez esto es algo positivo porque es un sistema que permite respetar planes de avance, en el sentido de que uno puede tener la totalidad del departamento prácticamente terminado y tener las instalaciones aún no habiendo sido aprobadas, por ejemplo, por el gas que no haya sido inspeccionado y aprobado, y nosotros podemos terminar lo que es yeso o el revoque fino, tener la mayoría del departamento ya en condición de entrega, y tener la instalación todavía esperando, supongamos, ser aprobado el gas. Entonces, un sistema en el cual el plan de avance se limita pura y exclusivamente a la dirección técnica y los recursos de los que disponga el comitente,
y posteriormente a la aprobación, supongamos, del gas o la verificación hidráulica de alguna cañería o lo que sea necesario, uno puede materializar el cielo raso, que es una técnica constructiva que no genera demasiado escombro ni pone en riesgo la terminación de las paredes. En fin, se puede complementar este tipo de encofrado con casetón recuperable con un sistema de instalación colgada. A su vez, un sistema que requiere una inversión inicial importante, pero es amortizable, en el caso de una torre es amortizable inmediatamente. Bueno, hay que hacer un análisis de costo, pero se amortiza en un corto plazo. Bueno, acá podemos ver antes de colar el hormigón en una losa, cómo queda dispuesto el casetón en sí. Las pestañas del casetón están perfectamente a 90 grados, son ortogonales. Entonces lo único que necesitamos es trazar un eje y choclearlo sobre el fenólico, marcarlo sobre el fenólico y copiar en un sentido simplemente la chocla con el mismo casetón. Posteriormente uno va colocando el casetón haciendo coincidir borde de pestaña con borde de pestaña y la losa ya queda perfectamente escuadrada, hay que tener simplemente una pequeña intervención en la repartición de los casetones, de modo tal de que el macizado sobre la viga siempre sea de la misma magnitud en todos los sentidos. Esto es una foto desde arriba capturada la semana pasada, en que podemos ver, bueno, no solo cómo se disponen los casetones y lo prolija que se ve la obra utilizando esto, sino que además se puede ver cómo, volviendo un poco al método de excavación, se ha decidido trabajar por cuartos. Entonces tenemos un cuarto de losa en la parte superior izquierda, ya sobre planta baja. En la izquierda inferior estamos viendo cómo estábamos por hormigonar, particularmente ya está en proceso prácticamente hormigonado esta semana el cuarto de losa faltante, cómo estamos en proceso y recién en la parte inferior, en la margen derecha inferior, y cómo aún no hemos iniciado las tareas sobre la margen superior derecha, que es particularmente el lugar en el que se ubica la retroexcavadora, y es el que se deja para el último, por lo menos el método que yo propongo o que yo propuse y explayé anteriormente. Y acá podemos ver el acabado que queda una vez que uno desmolda el casetón, que es prácticamente un hormigón visto que más que taparlo se justifica lucirlo o destacarlo. Cabe destacar además que el hormigón que es necesario utilizar para obtener este tipo de terminación no tiene que ser binder ni mucho menos, el agregado es el común y el vibrado no es excesivo, esto es meramente por el tipo de material. A su vez es muy simple de desencofrar, el 50% de los casetones salen con el mismo fenólico y el resto tiene una herramienta mecánica que con un pequeño tironcito ya se desprende. Y hay una herramienta para insuflar aire en el caso de que haya habido un ingreso de hormigón y que dificulte la tarea. Como decíamos recién, como mencioné recién, vamos a hablar del molde metálico también, que este tipo de molde metálico en particular solo necesita de perfiles ángulo y de una chapa relativamente gruesa con rigidez para no deformarse con el empuje del hormigón, y que también proporciona velocidad de ejecución con alguna logística, pensando un poco desde el proyecto, eh, cómo vincular todos los tipos de secciones que hay dentro del proyecto, particularmente que se esté analizando. Uno puede hacer que sea adaptable a diferentes secciones y a su vez una terminación que complementa a la terminación que brinda el casetón recuperable.
Entonces acá tenemos, por ejemplo, lo que sería el molde del tabique de ascensor y escalera. Vamos a apreciar que está fragmentado en dos partes, una inferior y una superior. La ejecución en sí, uno materializa, esta fue la primera parte que fue materializada, la parte inferior, se subió la parte anterior y la parte superior ahora está pisando sobre esto que ya está hormigonado y se está materializando esta parte. Del mismo modo se ejecuta con las columnas, acá podemos apreciar los perfiles ángulo, la chapa y son varillas, un sistema de varilla roscada muy rápido, más rápido de armar y que brinda terminación de hormigón visto. A su vez, si esto uno lo complementa con el alisado con el allanador de helicóptero, que esto es conocido, es usual, uno tiene un resultado final que es el siguiente, que podemos apreciar entre el casetón recuperable, las columnas hormigonadas y encofradas con un molde metálico y un alisado cementillo, podemos ver cómo en plena excavación, aún acá podemos, en la parte eh, detrás, en la foto podemos apreciar el volumen de suelo todavía que perteneciente o que queda ahí como consecuencia del método utilizado. Estamos en plena obra y ya tenemos un subsuelo que si uno lo ilumina y lo demarca como las cocheras lo piden, ya está en condiciones de ser utilizado. Y ahora como último ítem, vamos a ver el sistema de interferencias, que, bueno, como había planteado en un principio, permite resolver la totalidad de los encuentros entre instalaciones, entre instalaciones y estructuras desde proyecto. Entonces, bueno, lo que se va a hacer, lo que se necesita hacer en esta instancia es modelar el 100% de las instalaciones que participan en la estructura o en la edificación que se está viendo y se modela por una parte, supongamos la instalación de gas, por otra la instalación de agua, cloaca, incendio, aire acondicionado, y se modela también la estructura pero a nivel solamente hormigón. No hace falta el modelado del hierro. Entonces, con todos estos modelos ya definidos y finalizados, se los procesa con el Navisworks Manage. ¿Qué es lo que hace este programa? Detecta todos aquellos puntos de conflicto entre todos estos modelos que uno ha desarrollado. Entonces, cuando uno corre el programa y lo analiza, obtiene una cantidad muy grande de interferencias, pero entre ellas se encuentra, por ejemplo, un caño de agua diámetro 20, digamos 2 centímetros, que está atravesando un bloque cerámico en una mampostería. Entonces, ese tipo de interferencias a nosotros nos interesa, las resolvemos en la obra, eso no hace falta que un programa me lo detecte. Entonces, esas las vamos eliminando, pero sí hay interferencias como un caño de cloaca de 110 que está atravesando una viga, entonces, bueno, decimos, vamos a hacer que este caño de 110 pase por debajo de la viga. Cuando la hacemos pasar por debajo de la viga, vemos que no nos verifica la altura para que pase una camioneta en un subsuelo. Entonces, bueno, todas estas cosas, el programa en sí va haciendo una eliminación de interferencias o puntos de conflicto que uno los resuelve en obra, y hay otros que es interesante tenerlos en cuenta y resolverlos desde proyecto de modo tal de que después la ejecución tenga la menor complejidad posible. Muchas cosas, muchas más cosas resueltas desde proyecto, en la medida de lo posible, todas. Entonces, bueno, ahora vamos a ver a continuación un poco el modelado de lo que serían los subsuelos con todas las instalaciones que lo complementan. Se podemos progresar, hasta tenemos una idea de dimensiones. Esto sirve para encontrar muchísimas cosas, no solo las interferencias, sino ver la disposición en los ambientes de todas las terminaciones. Esto, por ejemplo, es el cielo, el espacio que queda entre un cielo raso y la losa, y podemos ver si todas las instalaciones están entrando o no. Acá podemos ver desde
de perfil lo que serían los subsuelos. Y bueno, tenemos más imágenes complementarias de lo mismo. Bueno, un poco habríamos terminado de explayar los 4 ítems y lo que el eje temático en sí de la videoconferencia era la interrelación proyecto-ejecución o el feedback entre proyecto y ejecución, la importancia de que haya una dinámica y que este feedback sea prácticamente inmediato. Entonces, si analizamos en primera instancia lo que sería el método de excavación, que fue lo primero que explayamos, el método se planteó en algún principio de una forma y tuvo que haber que existió alguna modificación. Esta modificación requirió de hacer algunas verificaciones de vigas en voladizo, situaciones por el estilo que si la interrelación entre la dirección y el calculista no fuese fluida, hubiese complicado mucho las cosas. A nivel, si pasamos al segundo ítem, que sería la solución estructural que permitió respetar el diseño arquitectónico, que era la transición, esta idea ha surgido seguramente en muchos calculistas, pero por ahí, al no estar en contacto con la ejecución en sí, no la ha desarrollado, y por ahí, bueno, en este caso en particular, ser yo quien lo ejecutó y lo calculó, el estar en contacto con quien lo iba a armar, yo sabía que más que una complejidad iba a ser un desafío en el grupo, que así fue tomado y por eso el resultado que se obtuvo. Entonces fue muy importante también que haya interrelación entre la estructura, entre la ejecución y el proyecto o el cálculo. En cuanto a la técnica constructiva que utiliza terminaciones, lo que es el alisado y los moldes, no hace falta una interrelación, pero en la parte del casetón en sí había vías que no estaban propuestas ortogonales en la resolución de la losa y que estaban con el fin de ir pasando por encima de las columnas, no quedaban ortogonales. Esto hacía que en lo que sería la colocación del casetón se desperdiciara una gran parte de la misma, ya que al ser los mismos ortogonales entre sí, se generaban triángulos de un lado y del otro de la vía que eran imposibles de completar y había que macizar. Entonces se hizo una verificación del apeo entre vigas, y de esta forma se decidió ortogonalizar las vigas y apearlas entre sí y darle un mayor aprovechamiento al casetón recuperable. Y bueno, ya yendo al último ítem de la videoconferencia, el sistema de interferencia no es más que una vinculación en sí entre proyecto y ejecución. Uno trata de hacer que la ejecución esté 100% atada a un plano y dejar todo previsto desde proyecto. Entonces, bueno, estos son todos los temas que tenía planteados para transmitir en la videoconferencia. Espero que les haya sido de utilidad. Cualquier consulta estoy a disposición, ahí pueden apreciar mi mail y bueno, ahora hay un segmento en el que pueden hacer preguntas y yo posteriormente se las contesto. Y a su vez la obra también está abierta para aquel que quiera ir y sacarse alguna duda ahí mismo. Desde ya muchas gracias.